Bienvenidos al repaso de nuestra lección de esta semana, la lección número 3 que lleva por título El contrato del diezmo. En la lección de esta semana profundizaremos ese bello tema, un tema que no es aceptado por las personas que no creen en el Señor, pero también habemos muchos en la iglesia que profesamos amar y creer en el Señor, pero no somos fieles en cuanto a nuestros diezmos. Por esa razón es que esta semana vamos a ver cuánto es lo que el Señor espera que le demos, dónde es que debemos de llevar nuestro diezmo, por qué hemos de diezmar y cuál sería nuestra actitud en cuanto a devolverle el diezmo al Señor. Así que vamos a la primera parte de nuestra lección en el día domingo, que lleva por título El diezmo equivale a un décimo. En la parte del domingo ahí podemos ver que Dios pide el 10% de nuestras ganancias o ingresos. Es decir, esa parte es exclusivamente del Señor y el diezmo es tan sagrado como Dios mismo. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado en cuanto a esa parte, porque el diezmo, el 10% es del Señor, no nos pertenece. Y el diezmo, mis apreciados hermanos, no era una práctica exclusivamente de los judíos, ya que el diezmo pues ya existía antes del pueblo de Israel. En Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, habla acerca de Abraham cuando se encontró con el sumo sacerdote Melquisedec después de haber rescatado a su sobrino Lot cuando fueron secuestrados. Dice que él entregó el diezmo al sumo sacerdote, es decir, ya Abraham practicaba el devolverle la 10ª parte al Señor. Y también Jacob hizo un pacto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Quiere decir que el diezmo era un tema muy importante para nuestros antepasados. Así que el diezmo no fue inventado por Moisés ni por los israelitas o los judíos. Y porque es un mandato divino, no hay alternativas de que tú y yo podamos decir: no voy a devolverle al Señor lo que le corresponde. A veces lo hemos hecho y tenemos que ser sinceros, pero debemos de pedirle perdón al Señor si en algún momento hemos sido infieles al Señor en cuanto a nuestro diezmo. Así que el diezmo es importante. Recuerda, la 10ª parte o el 10% de nuestros ingresos o ganancias le pertenecen a Dios y es tan sagrado como Dios mismo. Ahora, ¿dónde debemos de llevar nuestro diezmo? De acuerdo a Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. El título en el día lunes es: ¿dónde está la tesorería? La tesorería está en la casa del Señor. Es decir, que nuestros diezmos deberíamos de llevarlo en la iglesia donde nos congregamos cada sábado. Ahora, mis apreciados hermanos, el pueblo de Israel iba al templo 3 veces al año: el día de la Pascua, el día de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ellos iban y entregaban sus ofrendas, entregaban sus diezmos en la casa del Señor. Así que tú y yo también, como adventistas del séptimo día, sabemos que tenemos un tesorero en nuestra iglesia y ahí es donde tenemos que entregar nuestros diezmos. Y de ahí pues el diezmo en la iglesia adventista pues tiene un propósito. Y eso es lo que vamos a ver en la parte del día martes.
¿Cuál es el propósito de diezmar? El propósito de diezmar es para sostener la obra del Señor, para apoyar el avance del Evangelio. Por eso que en Levíticos capítulo 27, versículo 30 y números 18, 21 y 24, habla de que el diezmo es tan sagrado que le pertenece a Dios, pero Dios entregó el diezmo a los levitas para sostener el ministerio de los sacerdotes. En nuestro tiempo, para sostener a nuestros pastores y para sostener la obra del Señor en todo el mundo. Por eso, mi apreciado hermano, es que nosotros tenemos que apoyar el avance del Evangelio con nuestros diezmos, para que la palabra de Dios llegue a otros lugares donde tú y yo pues no podríamos llegar a predicar. Sin embargo, a través de nuestros diezmos, pues la palabra del Señor sigue esparciéndose, sigue creciendo la obra del Señor. Ahora, en la parte del día miércoles, diezmar sobre el ingreso bruto o neto. De acuerdo a Primera de Reyes capítulo 17, versículo 9 al 16, habla acerca de la historia de Elías, cuando Elías fue enviado a la viuda de Sarepta. Ella dice que estaba recogiendo leña para poder preparar el último pan para ella y su hijo y después morir. Pues sabemos la historia que había una sequía en el tiempo de Elías. Ahora Elías se encuentra con esa mujer y cuando Elías escucha que pues ya solo que le quedaba un puñado de harina, pues Elías le dice, mira, ve y hazme una torta, un pan, y tráemelo, házmelo a mí primero, porque el Señor ha dicho que la harina y el aceite no escaseará hasta que comience a llover. Es decir, que va a durar mucho tiempo, le estaba diciendo Elías, que el Señor la sostendría durante el tiempo de la sequía, 3 años y medio. ¿Qué quiere decir eso de que le diera primero a Elías? Tenía que manifestar confianza en el Señor. Ahora, nosotros también al dar nuestro diezmo, pues manifestamos confianza en el Señor como nuestro sustentador, como nuestro proveedor. Pero la pregunta es, ¿diezmar sobre el ingreso bruto o neto? ¿Qué quiere decir bruto? Significa si debemos de diezmar antes de que sea quitado el impuesto, o neto, es decir, después de que se hayan quitado los impuestos. Sin embargo, la decisión es nuestra. Lo que importa es que tú seas fiel al Señor en tus diezmos. Ahora, y aquí en la parte del jueves, un diezmo honesto o fiel. De acuerdo a Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, nos dice que nosotros somos administradores del Señor y como administradores pues deberíamos de serle fiel al Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe, Él conoce todo. ¿Cómo es que nosotros podemos serle fiel al Señor? Necesitamos, número uno, darle la cantidad al Señor, lo que Él pide, el 10% de nuestros ingresos o ganancias. Número dos, llevarlo al lugar correcto, a la tesorería, a la casa del Señor y no enviarlo a nuestro país, no enviarlo a otro lugar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apoyando una obra local, una obra donde nos encontramos. Y número tres, honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos. Es decir, que cuando recibamos nuestro cheque o nuestro salario, que podamos aprender o poner en práctica de apartar lo que a Dios le corresponde en primer lugar. Y yo sé que muchos de nosotros lo dejamos por último. Lo primero que deberíamos de hacer es apartar lo que a Dios le corresponde. Número cuatro, usarlo para el propósito correcto. ¿Para qué es el diezmo? ¿Cuál es el propósito? Para hacer avanzar la obra del Señor, la predicación del Evangelio y para sostener a nuestros
pastores. Entonces, como administradores, debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a nuestros diezmos y ofrendas. Yo sé que muchos de nosotros, pues quizá le hemos fallado al Señor, pero este es el momento en donde nosotros podemos decirle al Señor, perdónanos, Señor, y ayúdanos a serte fiel. Así que mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, con la ayuda del Señor, vamos a serle fiel a Él en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Así que gracias por acompañarme en el repaso de nuestra lección. Yo sé que la lección es tan profunda, pero estudia tu lección. Yo te invito para que puedas hacer tu estudio, sacar tus propias conclusiones, profundizarlo más y el sábado compartir con nuestros hermanos lo que Dios haya puesto en tu corazón, lo que te haya inspirado en cuanto a este tema. Así que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que el Señor pueda prosperar todo lo que toque en tus manos durante esta semana. Que Dios te bendiga.